El surgimiento de castas en América fue lo peor que le pasó a los españoles. Desde los primeros años de invasión del continente americano, se comenzaron a formar dos grupos sociales, indígenas y españoles, y cada uno de ellos conformó lo que se conoció como República de Indios y República de Españoles. Es decir, existían dos formas de organización. Esto supuestamente se hizo para que los indígenas pudieran seguir conviviendo con tranquilidad en algunas de sus tierras. Hay que decir que esta República de Indios buscaba proteger principalmente a los miembros de la nobleza indígena. Y además, el estar dentro de la República de Indios no eximía a los indígenas del pago del tributo o de sistemas como la encomienda. Posteriormente llegaría la población africana y a partir de allí vamos a encontrar entonces tres grupos distintos: blancos españoles, indígenas y negros. Y la inevitable mezcla de estos tres grupos llevaría al surgimiento de diversas castas, que por cierto, casta quiere decir linaje, ascendencia, más específicamente significa origen. La cuestión es que a partir del surgimiento de estas castas se fue formando todo un sistema de clasificación social por castas, es decir, un orden social en el que los individuos son clasificados según su pertenencia étnica, dada por nacimiento, por supuesto. Y esta pertenencia étnica es lo que va a determinar qué derechos tendrá ese individuo, cuál será su estatus social, a qué tipo de cosas podrá acceder. Y precisamente lo característico de este sistema de clasificación por castas es que clasifica al individuo de por vida, porque claro, tu pertenencia étnica la vas a tener hasta el día que te mueras. Pero en los virreinatos de América este sistema no funcionó exactamente así, porque allí sí existió la oportunidad de un blanqueamiento. Y ya vamos a entender esto más adelante. Debo aceptar que no queda muy claro si este sistema de clasificación por castas fue realmente establecido por los españoles, pero sí podemos asegurar que fueron ellos los encargados de legitimar ese sistema, porque el legitimar ese sistema de clasificación por castas era lo que le servía para contrarrestar todas las consecuencias negativas que traía consigo el surgimiento de las castas. Pero bueno, vamos a ver cuáles fueron esas castas que surgieron durante el virreinato. Si dos españoles procreaban aquí, en América, surgía un criollo puro. De la unión de un español con una indígena surgía un mestizo. De la unión de un mestizo con una española surgía un castizo. Y de la unión de un castizo con una española surgía nuevamente un español. De la unión de un español con una mujer negra surgía un mulato. De un mulato con una española surgía un morisco. Y de un morisco con una española surgía un chino. Y como pueden ver en la imagen, la lista de estas castas puede ser infinita, al punto de que era muy difícil clasificar quién pertenecía a qué casta. Por cierto, estos criollos puros se encontraban principalmente en lo que era Bogotá, Popayán y Tunja. Y es por eso que allí estaban las clases dominantes de todo el virreinato. Eso explica muchísimo todo ese centralismo histórico que hemos tenido. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba con estas castas? ¿Por qué traían consecuencias negativas para los españoles? Pues resulta que desde la llegada de los españoles al territorio americano, la corona siempre deseó que se formaran linajes compuestos solo por españoles y que no se mezclaran con indígenas, para que así todas las propiedades, las encomiendas y en general toda la riqueza que estos españoles habían logrado acumular aquí en América fueran transmitidas a un hijo legítimo, es decir, a otro español, a un criollo básicamente, y no pasar a manos de otra casta que pudiera terminar quitándole toda esa riqueza a los españoles, devolverla a los indígenas y acabar con todo un sistema de represión. Además, las autoridades temían que de la mezcla de un español y una indígena surgiera una casta que pudiera reclamar una doble legitimidad sobre todo el territorio, es decir, ser hijo por un lado de un español conquistador y por el otro de un poblador nativo. Sin embargo, esta mezcla fue inevitable, tanto de españoles con indígenas como españoles con población negra, y esto es porque inicialmente la presencia de mujeres españolas aquí en América fue muy poca y los hombres tuvieron que acudir a hechos terribles como las violaciones, aunque por supuesto no podemos descartar que sí existieron algunas uniones voluntarias, como por ejemplo españoles con mujeres de la nobleza indígena. Fíjense que el tema de las uniones entre españoles e indígenas es bastante interesante, porque de un español y una indígena ya sabemos que surge un mestizo. De un mestizo con una española surge un castizo, y de un castizo con una española surge nuevamente un español. Bueno, se le consideraba español, un criollo básicamente, pero un criollo no puro. Eso quiere decir que el linaje a partir de un español y una indígena era el único que tenía el privilegio, entre comillas, de sufrir un blanqueamiento, algo que se daba específicamente en la tercera generación. Ahora, los linajes a partir de la unión de blancos y negros o indígenas y negros no poseían este privilegio de blanqueamiento, porque para los españoles el negro, que también llamaron moro,
estaba maldito. Y ustedes saben que esto tiene que ver con un resentimiento histórico de la que alguna vez fue la invasión de la península ibérica por parte de musulmanes del norte de África, donde también se encontraba población negra. La cuestión es que unirse con un hombre o con una mujer negra simplemente era desmejorar tu casta. Es decir, a partir de una unión con un hombre o mujer negra surgía otra casta de menor categoría, hasta llegar a la casta más despreciable. Pero ahora hablemos de las dos principales castas, que además son las que representaron la mayor parte de la población, mestizos y mulatos. Estas dos castas fueron duramente rechazadas tanto por españoles como por indígenas, porque si analizamos bien, nos damos cuenta que los mestizos y mulatos no pertenecían ni a la República de Indios ni a la República de Españoles. Por lo tanto, podían tener intereses completamente distintos y amenazantes para las tradicionales formas de organización entre indígenas y españoles. Por una parte, las autoridades decían que los mulatos y los mestizos explotaban y maltrataban a los indígenas y que además los corrompían con todas sus costumbres viciosas y depravadas. Y por otra parte, los indígenas consideraban a los mulatos y mestizos como la encarnación de todos los vicios y además los veían como unos adversarios que en cualquier momento podían quitarle todas las tierras y los derechos que los indígenas ya habían negociado con españoles. Así que a través de la legislación, las autoridades comenzaron a legitimar todo un sistema de clasificación por castas para evitar que éstas pudieran acceder a distintas formas de poder. Por ejemplo, desde mediados del siglo XVI, varias normativas le prohibieron a estas castas servirse de indígenas como servidumbre. También se les prohibió llevar armas sin permisos especiales, ostentar cargos públicos, adornarse de joyas y hasta ingresar a las universidades. Uno pensaría que este sistema de castas era de por vida, para siempre. Pero en los virreinatos no funcionó exactamente así, porque sí existía la posibilidad de alcanzar un blanqueamiento socio-racial. Bueno, así lo llamó Virginia Gutiérrez de Pineda. Le recomiendo que la lean. Este blanqueamiento se podía dar de dos formas. Primero, el blanqueamiento que sufrieron los mestizos y algunos mulatos que lograron acumular cierto grado de riqueza y obviamente se les reconocía con mucho privilegio. Pero ojo, que por no tener la piel blanca, así tuvieran todo el dinero del mundo, quedaban limitados para ascender a posiciones realmente predominantes en la sociedad. Eso no iba a pasar nunca. Y es por esto que acudían a la segunda opción, alianzas matrimoniales ventajosas, para que la casta de menor categoría pudiera asimilar en un futuro el fenotipo blanco. Esto sucedía, por ejemplo, cuando una mujer blanca no tan rica o en quiebra se casaba con un mestizo o con un mulato que había acumulado riqueza.